Redención para transformación. Redención para transformación. Yo recuerdo el día en el que, como muchos, en el que recibí a Jesucristo, en el que acepté la redención del Señor Jesús, su muerte en la cruz por mí, y a partir de ahí, ya como sopotoscientas veces me han escuchado, tenía 19 años, a partir de allí comenzó mi transformación. Todavía sigo siendo transformado. Hay algunas cosas que yo mismo no soporto de mí mismo, y el Señor sigue transformándome, porque me redimió para transformarme. Por cierto, quiero agradecer a Albert Esteban. No todas las veces escucho todas las voces como hoy las escuché, y cada instrumento, cada voz la escuché, a cada cosa. Y agradezco mucho la implicación de Albert en lo que hace allá atrás, que nadie lo ve, está escondido. Pero muy bien, gracias al Señor. Muy bien, conocer a Jesucristo fue para mí la aventura más importante de mi vida, la más importante de mi vida. Recuerdo cuando era un muchacho e iba a festivales de música pop o música rock. No era pop, era rock. Y yo fascinado, feliz de la vida en esos ambientes, sudando como loco allí, pero feliz de estar en aquellos ambientes, y me sentía, en aquel entonces, por mi manera de pensar, me sentía realizado. Era escuchando la música que me gustaba, con las bandas que me gustaban, en los ambientes que me gustaban, y estaba contento. Pero llega Jesús a mi vida y comienza la transformación de mi vida. Y yo he tenido que confesar lo que cada cristiano o muchos cristianos terminan confesando. Conocer a Jesucristo ha sido verdaderamente la experiencia más revolucionaria, la más importante, mire, la vital en mi existencia, conocer a Jesucristo. De no haberlo conocido, no tengo idea qué sería de mí. Como canta este hermano Adrián Romero, ¿qué sería de mí? Qué acertado, ¿qué sería de nosotros si Jesús no hubiera venido a nuestra vida? Conocerlo a Él entonces es la mayor aventura que cualquier persona puede experimentar. Allí empieza nuestra transformación, justo en el momento en que le decimos sí, justo en el momento en que le invitamos a nuestra alma, a nuestro corazón, a nuestro cuerpo, a nuestra vida, a nuestro círculo. Bendito sea el Señor. Allí empieza nuestra transformación. Y ella no debería detenerse. Penosamente, en algunos cristianos la transformación se detiene. Es como sucede a veces con algunos platos en la cocina. Yo no soy cocinero, sé cocinar, pero no soy cocinero. Los otros días le decía a mi esposa, y me sentía, se lo dije en broma, pero en serio, me sentía avergonzado. Yo sé cocinar, y sé cocinar alguno que otro plato complicado, pero me di cuenta que no sé hacer huevos hervidos, huevos duros. Sí, puede sonar tonto, porque alguno diría que no sabe ni hacer huevo. Bueno, es que yo no sé hacer huevo duro. En varias ocasiones, semanas atrás, meses atrás, me di a la tarea de ponerlo a hervir. Y en cada una de esas ocasiones terminé tirándolo. Porque era imposible por un lado quitarle la cáscara, no quedó duro. Y cuando uno logré quitarle la cáscara, no me di cuenta que todavía tenía la película esa que va entre la cáscara y el huevo, la clara, y cuando le meto el diente, aquello era, un nuevo término, incomible.
y a que me supo asqueroso. Entonces se me había olvidado ponerle sal. Cuando le meto el diente sabe mal, simple, y no lo podía tragar, y yo terminé tirándolo. Y le dije a Bielka, bueno, yo vuelvo a mis huevos revueltos y se acabó. No se hace huevos duros. ¿Y por qué les decía eso? Simplemente lo que faltó seguramente fue más tiempo. Las señoras y los buenos cocineros lo saben, más tiempo de cocción, más tiempo en el agua. Pero yo ya me frustré y ya me rendí. No lo vuelvo a hacer. ¿Qué pasa con nosotros? Venimos a Jesucristo, comenzamos a ser transformados, pero de repente, como que somos sacados del agua antes de quedar verdaderamente bien cocidos. Y eso sucede con algunos cristianos. No continúan siendo transformados hasta el punto donde deben ser transformados. Este Jesucristo del que yo les estoy hablando, por cierto, antes de ello, vámonos a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. En el versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Quién produce esa transformación? Dios, el Dios Trino. El Dios Trino, Él produce esa transformación en nosotros. Hablando de Jesucristo, Él es aquella persona acerca de la cual se cumplieron todas y cada una de las profecías antes de que Él incluso fuera concebido, antes de que su madre hubiera sido aún concebida, ya se estaba escribiendo acerca de Él, acerca de Jesús. Todas las profecías que se dieron acerca de Él, antes se cumplieron. Las profecías alrededor de su nacimiento se cumplieron. Las profecías luego durante su ministerio terrenal se cumplieron. Las profecías en cuanto a su muerte y resurrección se cumplieron. Eso nos da pie para pensar que aquellas que hacen falta, aquellas que estamos esperando que se cumplan, que se cumplirán, habrán en efecto de cumplirse. Cada cosa acerca de nuestro Señor Jesús que ha sido profetizada, se ha cumplido. Aquellas que faltan habrán de cumplirse en el tiempo de Dios. Hay una palabra en Isaías capítulo 7, acompáñenme allí, por favor. Isaías capítulo 7, versículo 14. Isaías 7, 14 dice, por tanto, 7:14, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Es un pasaje paralelo a Mateo capítulo 1, no lo leeremos, 18 y 25. Jesús es aquella persona que vino para que tú tengas vida abundante. Él es aquella persona que vino para que tú y yo tengamos vida abundante. No para que vivamos en miseria espiritual. Romanos 1, del 1 al 14, acompáñenme allí, por favor. Si tiene su Biblia, ábrala en Romanos 1, 14. Si no la tiene, bueno, la próxima vez la trae si la tiene en casa. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas,
en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Que fue, dije antes al 14, es el 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Este Jesucristo del que estoy hablando, este Jesucristo que muchos de nosotros hemos recibido como nuestro Salvador, este Jesucristo que yo recibí como mi Salvador, mío, fue declarado Hijo de Dios por el Espíritu de Santidad, por causa de la resurrección de entre los muertos. ¿Para qué vino? Él vino, según Juan 3:16, bien conocido, para que tú y yo tengamos vida. Él vino, según declara la palabra de Dios en Romanos 8:1-2, para remover tu condenación, para remover mi condenación. Ya no soy un condenado, estuve condenado, fui condenado, pero Jesús, por su poder, por su muerte y resurrección, por causa del Espíritu de Santidad sobre él, removió mi condenación y ya no hay condenación para mí. Y no la hay para ti si has recibido a Jesucristo como tu Salvador. Este Jesucristo ha venido para que tú tengas vida abundante, para que yo tenga vida abundante, para que tengamos vida abundante. Miren, yo no sé cuándo será la próxima vez que yo esté acá arriba compartiendo la palabra. Pero honestamente yo sufro viendo tantos cristianos viviendo en miseria espiritual. Y no quisiera que eso pase en mi congregación, en mi familia. Así que esto, en alguna ocasión encontraré la oportunidad para volver a repetirlo. Jesús me ha dado vida eterna, ha quitado la condenación que había sobre mí. Jesús me ha dado vida abundante, vida abundante, vida abundante. No riquezas, en algunos casos sí, pero para la mayoría de nosotros no se trata de eso, sino abundancia. Una vida completa, una vida con sentido, una vida con propósito, una vida con propósito. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado o no hemos dicho, antes de conocer a Jesús, que vivíamos sin sentido, sin dirección? Para cualquier lado que tomáramos era igual, si total no sabíamos para dónde íbamos. Mas llegó Jesús y nos transformó, trajo vida abundante a nuestro corazón. Penosamente, a pesar de todo lo anterior, demasiados cristianos no experimentan gozo, abundancia espiritual. Muchos cristianos no experimentan estabilidad emocional y estabilidad espiritual en su vida, ni fruto espiritual. Muchos cristianos no dan fruto para Dios. Usted dirá, bueno, es que no se trata de que yo puje para dar fruto. Por supuesto que no. Por sus frutos los conoceréis. No se trata de hacer fuerza para dar fruto. Se trata de estar adherido a la rama, adherida a el tronco, a la planta, al árbol. Y de manera natural vendrá el fruto. Tal vez la razón por la que hay tantos cristianos en esa condición la encontramos en una frase que escribió J.B. Phillips. Este era un autor, escritor y clérigo inglés, muy conocido por su traducción al inglés moderno de la Biblia, particularmente en la traducción del Nuevo Testamento, en la introducción del Nuevo Testamento, su traducción de las epístolas, él escribió esto.
Hay una diferencia entre el cristianismo del primer siglo y el del siglo XX. El cristianismo es demasiado a menudo un código de conducta, una filosofía de vida, un estándar de actuación. Pero para los cristianos del primer siglo fue toda una nueva calidad de vida y ellos no dudaron en describirlo como Cristo viviendo en ellos. Él termina diciendo, si creyéramos lo que ellos creyeron, podríamos lograr lo que ellos lograron. Estos hermanos a los que se refirió J.B. Phillips, cristianos del primer siglo, eran gente ordinaria, sin los recursos, sin las habilidades o sin los simplemente recursos que tenemos hoy nosotros y las muchas ventajas. Sin embargo, acerca de ellos, en un momento de la historia, la gente gritó, estos que trastornan al mundo han venido aquí también. ¿Dicen eso de ti? ¿Salen corriendo lejos de ti porque tú transformas tu comunidad? ¿Tú transformas tu círculo? ¿Tú eres un ente de transformación? ¿Huyen de mí por eso? ¿O huyen de nosotros por chismosos? ¿Huyen de nosotros por mal hablados? ¿Huyen de nosotros por tramposos? Huyen de nosotros por egoístas, por insolidarios, por tacaños, por ladrones, por adúlteros, por fornicarios. O huyen de nosotros porque trastornamos esta sociedad y no nos habituamos a que continúen las cosas como están. Pues aquellos en el primer siglo lo hicieron. Lo hicieron. Ellos lo hicieron. Ellos conocieron la realidad de ser lleno del Espíritu Santo. Ellos conocieron lo que era verdaderamente ser lleno del Espíritu Santo. De esto hablaré más en detalle la próxima semana y la tercera semana. Ellos conocieron verdaderamente lo que era ser lleno del Espíritu Santo y no de seguir una bonita, noble, plausible costumbre, sino que fueron llenos de Dios mismo. ¿Cómo no iba a gritar la gente alrededor? Esto trastornan al mundo y chocaban con la sociedad. Porque aprendieron a vivir llenos del Espíritu Santo. Solo unos pocos están hoy siendo usados para la salvación de muchos, porque el cristiano promedio no ha aprendido a apropiarse del poder de Dios para vivir una vida transformada y que realmente transforme su familia, su comunidad, su ciudad y más allá. Son pocos los cristianos que están haciendo que las cosas cambien. Son pocos. Y podemos usar toda clase de pretextos. Y seguimos viendo a muy pocos haciendo lo que hay que hacer. A estos muchos cristianos de hoy se les puede describir con 3 palabras. A los muchos cristianos de hoy se nos puede describir con varios términos. Yo voy a emplear solamente 3. Con ansiedad, no tiene nada que ver con vida abundante, con temor, no tiene nada que ver con el poder de Dios, con frustración, no tiene nada que ver con transformación. Y a mí me avergüenza eso.
Pero ese es el testimonio de la iglesia de hoy. Ansiedad, temor y frustración. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo no he venido para que vivan llenos de miedo, ansiosos, frustrados, sino para que vivan en abundancia. Pero ese es el testimonio que más se ve de la iglesia cristiana, para vergüenza nuestra. Eso es lo que más se ve acerca de nosotros. Tal vez podremos entender mejor esto revisando lo que el apóstol Pablo escribió a los Corintios. 1 Corintios 2, vayámonos allí por favor. 1 Corintios 2, versículo 10 al 3:3. Y lo voy a leer porque es crucial, es muy importante. Tal vez posteriormente puedes releerlo y masticarlo y espiritualmente hablando, rumiarlo. 2, versículo, 1 Corintios 2, versículo 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por humana sabiduría, sino por las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. Sigo en el versículo 1 del 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? En una ocasión estaba enfatizando este mismo principio en un seminario que estaba dictando aquí mismo en Málaga a unos hermanos que vinieron de otros lugares. Y hubo un hermano de muchos años, cristiano de muchos años, que me, ¿cómo diría? No le gustó que yo hiciera el énfasis en que hay gente carnal. Yo todavía sigo tratando de entender cómo es que no le gustó, si lo único que yo hice fue repetir lo que dice la Biblia. Y él trataba de refutarme, que por qué yo tenía que emplear ese término, y todavía sigo pensando, pero qué cabezón puede ser, si es que lo que yo dije es lo que dice la Biblia, no otra cosa. Hoy he querido curarme en salud, y no voy a usar solamente el término carnal, sino que voy a usar otros términos que he encontrado en otras versiones de la Biblia. Ahora se las voy a dar. Está el hombre natural. Estos círculos quizás algunos están familiarizados con ellos, las 4 leyes espirituales y ta. Está el hombre natural. La versión Nácar Colunga, es una versión católica antiquísima, la versión Nácar Colunga, no dice el hombre natural, dice el hombre animal. El hombre animal. El hombre en bruto, tal como llegó al mundo. Ese no conoce a Jesús. Consecuentemente, él está en el trono de su vida mientras Jesús está fuera de su vida. Ese es el hombre natural que está aquí,
Acabamos de leerlo en 1 Corintios 2. Pero está el hombre espiritual, también en 1 Corintios 2, versículo 15 y 16. El hombre espiritual es aquel que un día rinde su vida a Jesús y camina sometido a Jesús. No es perfecto, no es infalible, se esmera en vivir la vida por la gracia de Dios en la fe en el Señor. Se esmera en vivir rendida a Dios, rendido a Jesús. Todas las cosas que aparecen en su vida, aquellas tendencias mundanas que hay en el ser humano, que van apareciendo y él se da cuenta, de una vez las ataca y las va poniendo a un lado. Va siendo transformado, tal como vimos en Romanos capítulo 12, verso 2. Siendo transformado. No es perfecto, pero va creciendo. Comete un pecado hoy, se le escapa cualquier cosa, pide perdón a Dios, se levanta y sigue andando en la fe del Hijo de Dios. Ese es el hombre espiritual. Pero está nuestro otro amigo, el hombre carnal. Y en varias versiones de la Biblia, del hombre carnal habla los versículos 1 al 3 del capítulo 3. Varias versiones de la Biblia lo llaman de diferentes maneras. No le dicen carnal, le dicen mundano, le dicen débiles. Otras versiones de la Biblia lo llaman niño en la fe. Otras versiones de la Biblia lo llaman aún bajo el control de la naturaleza pecaminosa. Otras versiones lo llaman inmaduros. Otras versiones lo llaman aún no siguen al Espíritu. Si lo vemos al revés, dice todavía sigue la carne. Todavía sigue la carne, que es lo mismo de aún no sigue al Espíritu. Otras versiones lo llaman sigue viviendo como la gente pecadora de este mundo. Y hay otras más, pero yo ya no tenía más espacio. El carnal es aquel mundano, débil, niño en la fe, aquel que está controlado todavía por su naturaleza pecaminosa, aquel cristiano inmaduro, que usted no le sonríe y ya se le vino el mundo encima. ¿Cómo lo pasarán los cristianos carnales hoy en día si no, por más que sonriamos, no se dan cuenta que estamos sonriendo? No se dan cuenta. Entonces el cristiano carnal, el inmaduro, el niño en la fe, el mundano estará sufriendo hoy porque no puede ver aprobación en los labios de nadie. El cristiano carnal es aquel que aún no sigue al Espíritu, aquel que sigue viviendo como la gente pecadora de este mundo, sigue viviendo haciendo lo que hacía antes, Yo les puedo decir algunas de las cosas que yo hacía antes, algunas de las cuales me dan tanta vergüenza y no se los voy a decir, porque he sido transformado. ¿Atrevido, Osvaldo? Diga si quiere que soy atrevido. Pero no lo hago. Ya no las hago, porque he sido transformado. ¿Ya soy perfecto? ¿Qué va? Hay otras cosas que sí hago. Y sigo golpeando a mi cuerpo, dándole. No, Señor. Aquí te rindes al Espíritu Santo. Osvaldo, ¿te rindes al Espíritu Santo o te rindes al Espíritu Santo? ¿Te rindes a Dios o te rindes a Dios? Y continúo en esa continua lucha de la cual algunos se han rendido. No te rindas. La meta en tu vida no es el hombre carnal, el hombre inmaduro. No te quedes inmaduro, no te quedes como un débil en la fe. No sigas con lo que hacías ayer. Ahora, ¿cómo es posible cambiar? Bueno, realmente es simple. Es sencillo, perdón, simple no es. Es sencillo. Y yo quiero ayudarte a que puedas verlo.
Este es el hombre carnal. Recuerdan que el inmediatamente anterior, el hombre espiritual, Jesús estaba dentro de la vida y yo estoy sometido a Jesús. Jesús en el trono y yo sometido a Jesús. Acá se invierten los papeles. Estoy yo en el trono de mi vida, yo dirijo mi vida. Miren, hasta me sale en argentino, yo dirijo mi vida. Lo siento, me salió natural. Yo dirijo mi vida. Y Jesús, respetuoso del Espíritu de Dios, respetuoso de mi libre albedrío, se queda ahí esperando que yo me rinda a Él. Y ahí está. Y ahí está. Entonces, ¿qué debe hacer el cristiano que no disfruta ni del amor, no disfruta del perdón de Dios, ni del amor ni del perdón de Dios? ¿Qué debe hacer el cristiano que no vive en abundancia, sino que vive en miseria espiritual? ¿Qué debe hacer? ¿Qué debe hacer? Vamos a verlo. Vamos a ver entonces la solución divina. Porque la solución mía no te sirve. La solución del pastor no te sirve. La solución de nuestra sociedad no te sirve. No te sirve. No te sirve. Lo que te sirve, me sirve, lo que necesitamos es la solución divina. En primera instancia, el Espíritu de Dios es la fuente de poder. Tú te imaginas tu teléfono. ¿Qué haces tú cuando se te descarga tu teléfono? O se te está descargando. Honestamente, yo no sé lo que es que se me descargue mi teléfono. Lo conecto, no sé si es que mi batería es lo máximo. Lo conecto y me dura todo el día. En la noche lo conecto un rato antes de dormir y lo desconecto. Y sé que tengo carga hasta el día siguiente. En la mañana lo conecto y así me voy. Nunca se me queda sin carga. No recuerdo, es que no recuerdo cuando a mí se me haya quedado sin carga mi teléfono. ¿Por qué? Porque lo mantengo conectado. Si estoy trabajando en el ordenador, lo conecto a mi ordenador. Y mi teléfono no se descarga. Va perdiendo carga, llega a 50%. Lo más que lo dejo que llegue es a 30%. Y ¡pluc! Lo conecto. Porque no quiero quedarme sin carga. Sin embargo, espiritualmente hablando, no echamos mano de la fuente de poder para nuestra vida. La fuente de poder para tu vida es el Espíritu de Dios. Es la fuente de poder. No hay otra. Entonces, ¿qué hay que hacer allí? ¿Esperar a que te descargues totalmente? ¿Esperar a que estés en miseria, en ruina espiritual totalmente? ¿O más bien deberíamos conectarnos continuamente con el Espíritu de Dios? Las baterías de los teléfonos se echan a perder. Ese no es mi área de experiencia, pero sé que es así. Se echan a perder si usted la mantiene siempre conectada. Se van a dañar. Se va a dañar. Pero eso no sucede con nosotros. Nosotros sí deberíamos estar siempre conectados a Dios, conectados a su Espíritu Santo. No nos vamos a dañar, sino ¿qué va a suceder? Vamos a adquirir el aroma de Dios. Vamos a adquirir el aroma espiritual de Dios. ¿Cuántas veces no oramos como se canta en los Salmos? Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre nosotros y tenga de nosotros misericordia. Queremos que el Señor haga resplandecer sobre nosotros su rostro, pero no nos conectamos al Señor. Eso no funciona así. Eso no funciona así. Hay una palabra de 2 letras que establece la diferencia también. Y es menester en este punto mencionarla. Sin ella es imposible hacer nada de lo que estoy sugiriendo ahorita. Sin ella yo no puedo ser lleno del Espíritu Santo, porque yo soy lleno del Espíritu Santo por fe. No por lo que yo sienta o deje de sentir,
no por mis emociones, sino por fe. Como dice la palabra del Señor, de la manera que le habéis recibido, andad en él. Y en el siguiente versículo lo expresa, no recuerdo la cita exactamente, en el siguiente versículo lo expresa, por fe. La vida se vive por fe. Se vive por fe. No por las estaciones del año, no por lo brillante del sol, no por lo oscuro que se ve el día, y dependiendo del ambiente, del estado, del clima, así estoy. Pues no, la vida cristiana se vive por fe indistintamente de lo que esté sucediendo afuera, indistintamente de lo que esté sucediendo a mi alrededor. Yo vivo por fe. Bueno, como dice aquel canto tan bonito, o el himno, vivo por fe, Él mi Salvador, no temeré, es fiel mi Señor. Vivo por fe. No puedes vivir de otra manera. La vida cristiana se vive por fe. Somos llenos del Espíritu Santo por fe. Ahora, ¿qué es ser lleno del Espíritu Santo? Es ser lleno de Dios mismo. El Espíritu Santo no es un Dios diferente, es Dios mismo. Es ser lleno de Jesús mismo. Insisto, no es un Dios diferente, es un Dios único, uno solo, uno solo. Yo soy lleno del Espíritu Santo por fe, soy lleno de Dios mismo por fe, soy lleno de Jesús mismo por fe y no de otra manera. No hay manera de que un cristiano carnal pueda salir de esa condición y pasar a hacer lo que Dios ha determinado para nosotros, que yo viva lleno de Él. Déjeme regresar a 1 Corintios, en el capítulo 2, los versículos 15 y 16. En cambio, el espiritual, decía Pablo a los corintios, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, digo yo ahora entre paréntesis, por la gracia de Dios, indignos somos, pero por la gracia suya, nosotros tenemos la mente de Cristo. El modelo, el patrón, el ejemplo, el punto a donde Dios quiere llevarnos a nosotros es ser como esto que menciona Pablo, un hombre espiritual, no espiritualoide, sino un hombre espiritual. Espiritualoide, aquel que, por ejemplo, ve demonios por todas partes, y tiene que cambiar el tono de voz, Dios te bendiga, y todas esas cosas. Ese es espiritualoide, eso no es necesariamente espiritual, todo eso se aprende, o esas mañas se aprenden y se pegan. Hablo del que está lleno de Dios, lleno del Espíritu de Dios, que ha aprendido a someterse, a rendirse a Dios, para que el Señor haga en nosotros, ahora sí, lo que a Él mejor le parezca. Que haga de nosotros la clase de persona que Él quiere hacer. Que haga de nosotros la clase de persona que Él quiere hacer. Hemos sido redimidos para transformación de nuestra alma. ¿Cómo anda ese proceso de transformación en tu corazón? ¿Cómo anda ese proceso de transformación de tu mente? ¿Cómo anda ese proceso de transformación de tu lengua? ¿Cómo anda ese proceso de transformación de tu alma, de tus pensamientos? ¿Eres igual que ayer? ¿Eres peor que ayer? En una ocasión les conté este testimonio y quiero contárselo para los que no lo han escuchado. En el bachillerato estuve con un amigo que se llama José.
Terminamos el bachillerato, yo ya estaba en el servicio al Señor, estaba en otro país, pero regresé a mi país y un día me lo encontré en la calle y yo soy de los que cuando veo a un conocido procuro acercarme a él, aunque él no me recuerde, le digo, tú eres fulano, eres fulana, yo soy Osvaldo, ta. Total que yo lo recordé a él, un amigo muy alto, y me voy donde él y digo, José, ¿cómo estás? Sí, lo vi muy desgajado, una apariencia un poco triste. Y él me dice, de la espada, estoy bien, ¿cómo estás tú? Y después me dice, bueno, yo no estoy tan bien, me dice. Y yo digo, ¿qué te pasó? Habían pasado años. Ya cada uno estábamos casados y todo, teníamos hijos, desde el bachillerato, por supuesto. Y me dice, mira, porque yo le compartí lo que yo estaba haciendo, lo que hacía en la vida. Y me dice, pues mira, de la espada, yo también soy cristiano, pero fíjate lo que me pasó. Estoy casado, tengo un hijo, 1 o 2 hijos tenía, pero metí la pata y me fui no tanto me fui, no dijo me fui, estuve en una relación con otra mujer. Y un día esa mujer en una discusión que tuvimos, esa otra mujer, no su esposa, aquella, la amante, una discusión muy acalorada que tuvieron, me dijo que yo no era suficientemente hombre. Y me dice él, y yo cogí un cuchillo y la maté. Me dice mi amigo. Le clavó el cuchillo en el cuello, literalmente. Yo estaba escuchando aquello y me quedé petrificado. Nunca había conocido a un homicida, nunca. Y no sabía cómo reaccionar. Y me dice él, es duro, ¿verdad? Y yo, José, es muy duro. ¿Cómo se te ocurrió? No digo el homicidio, que sí, el asesinato, sino pasar por todo lo que pasó, que no se dio de la noche a la mañana, ¿eh? Eso no se dio de la noche a la mañana. Fue un proceso que lo llevó hasta ese punto, al abismo, no al borde, al abismo. Me dice, mira, y qué bueno que te encuentro, Osvaldo, porque de la espada, me llama por mi apellido, de la espada. Porque el juicio, libertad condicional, no sé qué cosa, y el juicio es tal fecha. ¿Tú estás aquí en Panamá, que pudieras acompañarme en el juicio? Yo, claro que sí. Yo, rápido, claro que sí, yo voy y te acompaño. Yo decía en mi corazón, bueno, voy y oro por él. Y llego ese día al juzgado, al tribunal, no sé cómo se llama aquel, y me siento de atrás, lo último. Y bueno, y comenzó el relato de cómo sucedió ese homicidio, cómo sucedió. Y yo no aguanté. Yo no aguanté. Estaban relatándolo y miren, lo pienso ahorita y se me puso la piel de gallina. Yo decía, ese es compañero, conocido y amigo mío, y yo estoy escuchando esto y yo no podía dar crédito a lo que escuchaba. Yo no aguanté. Y con tristeza en mi corazón me paré. La palabra correcta es que me impresionó a tal punto el relato, porque ahí se dan detalles. Me impresionó tanto el relato que yo me paré y me fui. Ya no lo vi más a José por años. Un día regresé a mi país y me lo vuelvo a encontrar en la calle. Me lo encontré en la calle y le abordé y le digo, José, ¿qué pasó? Ya habían pasado como 10 años, una cosa así. ¿Qué pasó? Bueno, ya cumplí mi condena, ya como antes de eso había estado preso también, conmutaron y todas esas cosas, y he vuelto con mi esposa. Pero imagínese usted, alguien que caminaba con Dios, comenzó con un pecadito así, si queremos ponerle tamaño, un pecadito así, que en su mente pasó la tentación, la alojó de tener una experiencia extramarital,
la tuvo, le fue fiel a su esposa, siguió en esa práctica, se hizo conocido por su esposa y por sus hijos de que andaba en trampa, y después se hizo muy conocido en la sociedad de que no solamente había sido infiel, sino que ahora era un homicida. Todo un proceso, porque a José, como a ti y a mí, se nos olvida que debemos vivir sometidos al Espíritu de Dios. No creas que tú, por ser tú, vas a ser librado de esto o aquello. No creas que tú, por ser tú, no vas a caer mañana o pasado. Yo no lo creo de mí. Un día dije una frase aquí, fui atrevido y lo vuelvo a decir. Lo vuelvo a decir. Y Dios sabe la intención de mi corazón. Será un poco difícil que me vean caer en ese sentido. No porque yo soy lo máximo, sino porque como yo reconozco mi necesidad, me mantengo allí. Señor, no me dejes caer. Señor, mira aquel pensamiento. Señor, mira lo que acabo de decir. Mira lo que le dije a este hermano. Mira lo que le dije a esta hermana. Perdóname, Señor. Perdóname, hermano. Perdóname, hermana. Esto y aquello. Estoy en ello día con día, día con día, día con día, día con día. De lo contrario, seré presa de cañón, carne de cañón. Tú necesitas aprender a vivir lleno del Espíritu Santo. Yo quiero vivir siempre lleno del Espíritu de Dios. La próxima semana vamos a ver más detalle en esto. Pero yo antes de terminar quiero preguntarte algo. ¿Cómo vino tu corazón hoy? ¿Experimentas paz? ¿Algo te atribula? ¿Algo te tiene inquieto, incómodo? Lo que sea lo que sea, puedes llevarlo a Dios, puedes llevarlo al Señor y Él cuida de ti. El Señor cuida de ti. Vamos a cerrar nuestros ojos. Les ruego, por favor, que los cerremos, jóvenes, niños y adultos. Allí en tu corazón, habla con Dios y dile, Señor, tú sabes cómo me cuesta vivir sometido a tu Espíritu. Pero yo quiero aprender a vivir sometida a tu Espíritu Santo, para rendir fruto para ti, para servir para la verdadera honra tuya, para que se hable bien de ti. Señor, toma mis pensamientos, esos pensamientos que me turban a menudo, esas tentaciones que me quieren alcanzar. Mira aquellas que me han alcanzado. Y socórreme, Señor. Yo quiero vivir conectado a ti. Quiero vivir conectada a ti. Que siempre fluya tu poder a través de mí, para la mayor gloria de tu nombre. Señor, ayúdame a vivir la vida transformada que tú quieres que yo viva cada día. Que yo no me conforme con lo que soy como cristiano, sino que quiera ir a más y a más, para la mayor gloria de tu nombre. Amén. Yo no sé, y seguimos orando si no les importa, yo no sé si quién entre nosotros nunca ha invitado a Jesús a que sea su Salvador personal. Siempre este va a ser una buena oportunidad. Si nunca has invitado a Jesucristo a que sea tu Salvador personal, esta es una buena oportunidad para que se lo digas. Hablo a los adolescentes, hablo a los jóvenes, hablo a las señoritas, hablo a los adultos.
Tal vez has vivido en un ambiente cristiano por mucho tiempo, pero ¿has invitado a Jesús verdaderamente a que sea tu Salvador personal? Si tu caso es que nunca has invitado a Jesús, ora conmigo. Quiero ayudarte, quiero ayudarte. Y al final, si no te importa, acércate a aquella persona con la que viniste y da testimonio. Dile, hoy recibí a Jesús. O acércate a mí o acércate a cualquiera de los hermanos. Y dile, hoy recibí a Jesús. Ora conmigo esta oración que te servirá como una guía. Ora ahí en tu corazón conmigo. Señor Jesucristo, yo te necesito. Y me arrepiento de toda mi vida pasada. Te pido que me perdones todos mis pecados y que me hagas ser la clase de persona que tú quieres que yo sea. Entra a mi corazón, Jesús, y transfórmame en la clase de persona que tú quieres que yo sea. Amén.